Hola, bienvenidos. En la clase de hoy aprenderás sobre las funciones estadísticas. Empecemos definiendo, ¿qué es una función estadística? Es una de las categorías de funciones que presenta Microsoft Excel y es utilizada frecuentemente ya que permiten calcular todas las operaciones matemáticas relacionadas con el análisis de datos. Microsoft Excel te ofrece más de 90 tipos de funciones para esta categoría. Entre las más conocidas está contar, contara, késimo mayor, késimo menor, contar puntos y, contar puntos y conjunto, contar blanco, pronóstico y finalmente jerarquía.eq. Empecemos a conocerlas con los siguientes ejemplos. Ahora abrirás el archivo que tiene por nombre funciones estadísticas. Notarás que la primera función a trabajar es la más conocida, la función contar. La función contar permite conocer cuántos números hay en la lista de argumentos. No toma en cuenta las celdas con contenido de tipo texto. Para este primer ejemplo, tenemos una lista de 7 personas con información de su altura, edad y peso, y a partir de ello te pide determinar de cuántas personas tienen los datos completos. Para empezar a operarlas, irás paso a paso a través de la pestaña Fórmulas. Empecemos. Posiciónate en la celda J32. Dirígete a la pestaña Fórmulas. Clica la opción Más funciones. Luego, haz clic en Estadística y finalmente clica la función Contar. Aparecerá el cuadro de diálogo Argumentos de función. Como valor 1, seleccionarás todos los datos de la celda F20 hasta F29, ya que estos se encuentran completos. Finalmente, harás clic en el botón Aceptar. La función arrojará el resultado solicitado. Seguido, dirígete a la hoja que tiene el nombre f.contara. Esta función permite contar el número de celdas no vacías de un rango. Toma en cuenta las celdas con contenido de tipo texto y numérico. En este primer ejemplo, te piden calcular cuántos activos poseen un código de identificación dentro de los activos de la empresa Santo Domingo. Para operarlo, también utilizarás la pestaña Fórmulas. Iniciemos. Posiciónate en la celda I28. Dirígete a la pestaña Fórmulas. Clica la opción Más funciones, luego haz clic en Estadísticas y finalmente clica la función Contara. Aparecerá el cuadro de diálogo Argumentos de función. Como argumento valor 1, seleccionarás todos los datos de la columna Código que van desde D21 hasta D26. Finalmente, clic en el botón Aceptar. Dentro de la misma hoja y un poco más abajo, nos encontramos con la función contar.si, la cual te permite contar las celdas dentro del rango que no están en blanco y que cumple con el criterio especificado. Para este primer ejemplo, te piden determinar el total de la categoría A. También te apoyarás de la pestaña Fórmulas. Posiciónate en la celda donde quieras obtener el resultado, es decir, R22. Dirígete a la pestaña Fórmulas y haz clic en la opción Más funciones. Luego, haz clic en Estadísticas y finalmente clica la función contar.si. Aparecerá el cuadro de diálogo Argumentos de función. Como rango, selecciona desde E21 hasta E52, pues aglomera las categorías. Como criterio, escribe la letra A en mayúscula y entre comillas, pues es un texto y además es lo que debes hallar. Finalmente, clic en Aceptar. Vamos, te quedan más ejemplos en la parte inferior para seguir reforzando lo aprendido. Ahora, conocerás la función contar.si.conjunto. Para ello, harás clic en la hoja que tiene por nombre f.contar.si.conjunto. Esta función permite contar el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. En el primer ejemplo, te piden determinar la cantidad de portátiles que pertenezcan al almacén intercambiador y estén en la ciudad de Chincha. Para resolverlo, también te apoyarás en la pestaña Fórmulas. Posiciónate en la celda O21. Dirígete a la pestaña Fórmulas, clica la opción Más funciones. Luego, haz clic en Estadísticas y finalmente clica la función contar.si.conjunto. Aparecerá el cuadro de diálogo Argumentos de función. Como rango criterio 1, selecciona desde E20 hasta E38, pues aquí están los productos y entre ellos el que quieres, portátil. Como criterio 1, escribe entre comillas portátil. Como rango criterio 2, selecciona desde F20 hasta F38, pues tiene la información de los nombres de los almacenes. Seguido, como criterio 2, escribe entre comillas el nombre del almacén que te piden, es decir, intercambiador. Como rango criterio 3, seleccionarás desde G20 hasta G38
y como criterio 3 escribe entre comillas chincha. Finalmente, clic en aceptar. Ahora, pasaremos a utilizar la función contar punto blanco. Para ello, harás clic en la hoja inferior que lleva el mismo nombre. La función contar punto blanco permite contar el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. La sintaxis de la función se representa de la siguiente manera: signo igual, la palabra contar punto blanco, abre paréntesis, el rango, cierra paréntesis. En el primer ejemplo, te piden calcular cuántos activos no poseen un código de identificación. Para resolverlo, apóyate de la pestaña Fórmulas. Posiciónate en la celda I27. Dirígete a la pestaña Fórmulas. Clica en la opción Más funciones. Luego, haz clic en Estadísticas y finalmente clica la función Contar punto blanco. Como único argumento, seleccionarás todos los datos de la columna código, es decir, desde D20 hasta D25. Finalmente, harás clic en el botón Aceptar y la función arrojará el resultado solicitado. Para reforzar esta nueva función, continúa operando los siguientes ejemplos. Ahora, en este segundo ejemplo, te piden calcular cuántos activos no poseen un código de identificación de la empresa Soluciones Digitales SAC. Posiciónate en la celda Q27. Escribe la sintaxis de la función directamente. Como argumento, selecciona los datos de la columna código que van desde K21 a K26. Cierra paréntesis. Finalmente, presiona Enter. Para reforzar lo aprendido, te invito a seguir trabajando en los demás ejemplos. Sigamos trabajando las funciones estadísticas, ahora con la función Késimo mayor. Para ello, haz clic en la hoja que lleva su nombre. La función Késimo mayor devuelve el valor Késimo mayor de un conjunto de datos, por ejemplo, el 30º número más grande. Para este ejemplo, tienes la siguiente planilla de pagos del personal Fundo San Juan y te piden determinar el segundo sueldo mayor. Para empezar a operarlas, usarás también la pestaña Fórmulas. Empecemos. Posiciónate en la celda donde quieras obtener el resultado, N22. Dirígete a la pestaña Fórmula y haz clic a la opción Más funciones. Luego, haz clic en Estadísticas y finalmente clica la función Késimo mayor. Aparecerá el cuadro de diálogo Argumentos de función. En la matriz seleccionarás desde I21 hasta I52, pues contiene los sueldos. Y en el caso de K, escribirás únicamente 2. Finalmente, clic en Aceptar. Ahora, toca el turno de ver la función Késimo menor. Para ello, te dirigirás a la hoja f.Késimo menor que se encuentra en la parte inferior. Esta función devuelve el valor Késimo menor de un conjunto de datos, por ejemplo, el 30º número menos grande. En este primer ejemplo, también tienes la planilla de pagos del personal Fundo San Juan y te piden determinar el tercer sueldo menor. Comencemos. Posiciónate en la celda donde quieras obtener el resultado, N22. Dirígete a la pestaña Fórmulas y haz clic a la opción Más funciones. Luego, haz clic en Estadísticas y finalmente clic a la función Késimo punto menor. Aparecerá el cuadro de diálogo Argumentos de función. En la matriz seleccionarás desde I21 hasta I52, pues contiene los sueldos, y en el caso de K escribirás únicamente 3. Finalmente, clic en Aceptar. Tendrás como resultado el tercer sueldo menor. Ahora, dentro de la misma hoja, en la parte inferior, tenemos la función pronóstico. Esta función permite calcular o predecir un valor futuro en una tendencia lineal usando valores existentes. En el primer ejemplo, tienes el cuadro de ventas de lámparas por varios años. Te piden pronosticar en base al histórico las ventas para el 2018. Para empezar a operarlas, también te apoyarás en la pestaña Fórmulas. Empecemos. Posiciónate en H27. Dirígete a la pestaña Fórmulas y haz clic en la opción Más funciones. Luego, haz clic en Estadísticas y finalmente clic a la función Pronóstico. Aparecerá el cuadro de diálogo Argumentos de función. Determina la X, que es el punto de datos para el cual desea predecir un valor. Recuerda que debe ser un valor numérico. Escribe G27. Ahora, determina el conocido Y, el cual es la matriz dependiente o rango de datos numéricos. Va desde la celda H20 a H26. Último, determina conocido X, que es el rango de datos numéricos o matriz independiente. Recuerda que la varianza de conocido X no debe ser 0. En ese sentido, selecciona desde G20 hasta G26. Finalmente, clic en Aceptar. La función te arrojará el valor pronosticado.
Ahora pasarás a revisar la función jerarquía.eqb. Esta función devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista de números, es decir, su tamaño en relación con otros valores de la lista. Si más de un valor tiene la misma jerarquía, se devuelve la jerarquía superior de ese conjunto de valores. Seguido, determina el orden de mérito de mayor a menor nota. Posiciónate en la celda J21, dirígete a la pestaña Fórmulas, clica la opción Más funciones, luego haz clic en Estadísticas y finalmente clica la función jerarquía.eqb. Aparecerá el cuadro de diálogo Argumentos de función. Determina el número que es el número que desea encontrar la jerarquía. Selecciona la celda I21. Determina la referencia, la cual es una matriz de una lista de números. Se omiten los valores no numéricos. Va desde la celda I21 hasta I30. Luego, determina el orden, jerarquía en orden descendente. Escribe 0. Finalmente, clic en Aceptar. Ahora, vas a obtener el orden de mérito de menor a mayor nota. Posiciónate en K21 y escribe directamente la función. Como primer argumento, escribe I21. El segundo argumento será la referencia que engloba el rango I21 e I30. El último argumento es determinar el orden. Como te piden obtener el mérito de menor a mayor nota, será ascendente, equivalente a 1. Cierra paréntesis, presiona Enter y listo. Espero que te haya sido muy útil la clase de hoy y que las funciones estadísticas puedan servirte en tus labores diarias. Nos vemos en la siguiente sesión.